Ustedes basta afrontar bien la cicatriz por primera intención, afrontar bien la herida para que el epitelio quede, ¿no?, sin mayor separación, y esperar de que esto se regenere a partir de la capa basal. Se va regenerando, se forman las otras y cierra la herida. Pero el tejido conectivo tiene otra forma de cicatrizar, ¿no? Mientras que en el epitelio es a partir de la capa basal, en el tejido conectivo se forma esto que es el tejido de granulación. ¿En qué consiste el tejido de granulación? Que acá es más abundante, conforme van pasando los días es más abundante. El tejido de granulación consiste en la formación de nuevos vasos sanguíneos, nuevos capilares sanguíneos en esa zona. ¿Okay? ¿Qué otro componente del tejido de granulación? La presencia de leucocitos polimorfonucleares, las células de defensa. ¿Okay? ¿Y qué otro elemento más? Los fibroblastos, la participación del tejido conectivo. Todo ello forman lo que se conoce con el nombre de tejido de granulación, para que pueda repararse el tejido conectivo. Al final, progresivamente van a ir desapareciendo toda esta cantidad de vasos, desaparecen también los leucocitos, y lo que queda es el tejido fibroso, que ya ha reparado esa zona. ¿Okay? La zona más interna del tejido conectivo. Entonces aquí, con este tipo de cicatrización, no queda huella. La piel va a poder quedar igual como antes, ¿no? Al inicio encontrarán de que todavía demuestren ahí que han tenido la lesión, pero con el tiempo se va a ir borrando o desapareciendo. Lo que no sucede así con esta otra forma de cicatrización, que es la cicatrización por segunda intención. Observen que hay mayor pérdida de tejido, tanto del epitelio como de la parte del tejido conectivo adyacente. ¿Okay? Es mayor la pérdida. Aquí van a poder afrontar, van a poder poner puntos. No, ¿no es cierto? Entonces lo que hacen es hacer la curación también respectiva, ¿no?, y esperar que vaya formándose lo que es el afrontamiento de esta zona de la capa basal del epitelio, ¿no?, y que en el tejido conectivo sea más notoria la participación del tejido de granulación. ¿Okay? Lógico que ahí pueden agregar algunas cremas, ¿no?, claro, de lo que existe en el comercio, ¿no?, el Cicatricure, ¿no?, el Cicatrin, una serie de elementos, ¿no?, que se da en crema, que se debe aplicar en la parte cuando hay este tipo de lesión. ¿Okay? Ahora, hay que aplicar un buen apósito, ¿okay?, pero previo siempre la higiene de la herida, la curación de la herida. Al final se aplican las cremas, sé que van a utilizar algunas, no al inicio. Siempre primero la asepsia de la zona de la herida. ¿Okay? Entonces, y recuerden que ustedes deben estar con guantes, siempre. Utilizar pinzas, no directamente con los dedos, ¿no? Salvo que no existan pinzas, entonces sí se puede realizar de esa forma, directamente con los dedos. ¿Okay? Bien, entonces aquí es más notorio la formación del tejido de granulación. Neovasos, infiltrado inflamatorio agudo por general, y la presencia del tejido fibroso o fibroblastos para que se efectúe el desarrollo del tejido conectivo. Pero a diferencia del anterior, que no dejaba huella, en esta cicatrización por segunda intención, la herida se retrae
y sí va a quedar huella. Uno se va a acordar siempre de por qué fue esa herida. No se van a olvidar, ¿cierto? Hay heridas que siempre dejan huella. Y acá tienen la evidencia. Esta es una úlcera, ¿no? A nivel de la zona de flexura del codo, ¿no? Una úlcera. ¿Por qué úlcera? Porque hay pérdida del tejido, ¿no? Y esa pérdida del tejido nos demuestra de que hay pérdida del epitelio. En esta zona no hay epitelio y también parte del tejido conectivo, que se ha perdido. Entonces hay que efectuar el proceso de cicatrización ahí, ¿no? Y eso va a ir incrementándose. Primero el epitelio va a crecer con el aumento de sus células basales. Progresivamente se afronta. Y el tejido conectivo con lo que es el desarrollo del tejido de granulación. Nuevos vasos sanguíneos, ¿no? Todos estos. El incremento de las células inflamatorias, especialmente polimorfonucleares, y el incremento también del tejido fibroso. ¿Okay? Y en esta herida van a tener ustedes que hay una retracción. Pero además de la retracción, la zona que abarcaba la lesión en la parte de la dermis no va a presentar anexos cutáneos, desaparece. Si había folículo piloso ya no va a haber ahí, ¿no? Si había glándulas sudoríparas tampoco, ¿no? Esos anexos se pierden típicamente. Entonces siempre queda huella en la cicatrización por segunda intención. Pero siempre hay en algunas personas defectos de esa cicatrización o de esa curación de las heridas, ¿no? Por ejemplo, puede suceder que se presente esta alteración, carne orgullosa, o se conoce comúnmente como el desarrollo de un granuloma piógeno. ¿Okay? ¿Por qué razón se le llama carne orgullosa? En este proceso es porque en la herida, ¿no?, se va a desarrollar con mayor rapidez el tejido de granulación, el tejido conectivo desarrolla más, ¿no?, en relación con el epitelio. Entonces se forma, ¿no?, sobre esa zona que no hay epitelio, va a crecer más el tejido conectivo y se coloca sobre el epitelio, ¿no? A eso se le llama carne orgullosa o granuloma piógeno. ¿Por qué razón carne orgullosa? Porque queda el tejido conectivo, ¿no?, en forma exofítica sobre la piel y se ve de un color rojizo por la gran vascularización que tiene, ¿no? Y hubo alguien que a eso le llamó carne orgullosa. Pero muchos lo conocen como granuloma piógeno. ¿Por qué razón? Porque se forma una especie de granuloma, porque emerge sobre el epitelio, ¿no?, y está constituido por gran cantidad de polimorfonucleares. Y esa estructura tiene una buena vascularización, gran cantidad de vasos o neovasos. Entonces por esa razón se le llama granuloma piógeno. Piógeno porque tiene polimorfonucleares de buena cantidad. Y eso hay que curarlo aparte, ¿no? No dejarlo ahí, porque siempre va a tener la evidencia de esa lesión, ¿no? Y que se le conoce así como granuloma piógeno. Entonces puede extirpar con parte de epitelio todavía sano para que pueda afrontarse adecuadamente y no quede esa lesión. Y la otra alteración es la cicatriz queloide o cicatriz montada, también se le llama. Y que como está anotado acá, ¿no?,
es el enemigo número uno de todos los cirujanos plásticos. Recuerden que la reparación del tejido, sobre todo en la piel, lo realizan cirujanos plásticos. Entonces el cirujano plástico tiene el deber de preguntar bien a su paciente, sobre todo sus antecedentes familiares en los procesos de cicatrización, ¿no? Tiene que preguntarle bien si es que alguien de su familia ha desarrollado ese tipo de cicatriz. Cicatriz montada o cicatriz queloide. Montada porque hace relieve sobre la zona donde se ha efectuado la cicatrización, ¿no? Pero a pesar de que es una cicatriz que hace relieve, su piel es muy delgada, el epitelio es muy delgado, a veces ligeramente brillosa esa zona. ¿Pero por qué se forma esa cicatriz montada? Porque se ha incrementado el tejido conectivo y se forma como un cordón, ¿no? Por eso se le llama de esa forma, cicatriz montada o cicatriz queloide, que no es frecuente en la mayoría de personas, sino en determinadas razas. Es más frecuente en personas de raza de color. Pero ustedes saben que en nuestro medio tenemos una mezcla de razas. Por eso es que el cirujano plástico tiene que averiguar bien, hacer una buena historia clínica. ¿Qué pasa si el cirujano plástico le realiza a esa persona una cirugía de la cara? Puede quedar libre. Va a quedar peor que antes. La va a desfigurar totalmente, ¿no? Y si eso pasa, el paciente tiene toda la libertad de enjuiciar al cirujano plástico y va a ganar el juicio, porque es una desfiguración del rostro. ¿Por qué? Porque no ha sabido preguntarle bien, ¿no? Si alguien de ustedes se dedica a cirugía plástica, acuérdense siempre, ¿no? Preguntar bien a su paciente. ¿Usted tiene antecedentes de familiares de raza negra? ¿O tenido antecedentes de familiares que han hecho cicatriz de ese tipo, cicatrices montadas? Nada más se le conoce así, cicatriz montada. Si le dice que sí, bueno, mejor busca otro cirujano. ¿Sabes? Porque el remedio puede salir peor que la enfermedad, ¿no? Y puede ganarte un juicio que te va a llevar años y vas a perder con toda seguridad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Siempre ese tipo de cicatrices son consideradas de esa forma. El enemigo número uno de los cirujanos plásticos. Y esta es la cicatriz queloide, la cicatriz montada, ¿no? Acá es evidente una persona de raza de color, una piel delgada, brillante, pero que hace relieve, ¿no? En cambio, este puede tratarse de una persona de color blanco o mestiza, pero también hace el mismo tipo de cicatriz montada o cicatriz queloide, aunque aquí parece un pie, pero no es un pie, ¿no? Y al corte, el corte transversal, esto es la cicatriz. No es que el epitelio esté grueso, el epitelio es sumamente delgado, la epidermis. Lo que se engruesa es el tejido conectivo. Por eso es que es una cicatriz fibrosa, que hace relieve sobre la herida. Bien. Y esta es la evidencia histológica de la cicatriz queloide. La piel adelgazada, casi sin queratina muchas veces. Y el tejido conectivo es el que prolifera y da relieve hacia el epitelio. ¿Qué más sucede? No hay anexos cutáneos por el aumento del tejido conectivo. ¿De acuerdo? Pero lo que predomina ahí es el tejido fibroso. ¿Alguna pregunta?